Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el juez último? Y este juez último nos debe garantizar a nosotros de que en su conclusión no cae en el error, porque si no, no tendríamos ningún tipo de garantía de que la posición que nosotros abrazamos, Uy. Bueno. es la correcta y no la arriana. Ese es el problema que tienen los protestantes. Uf. Por otro lado, dice, ¿cómo saber cuándo algo fue inspirado? Dice, Ay. nos remitimos a la Escritura. Y eso me causó realmente mucha gracia. Me causó realmente mucha gracia porque la pregunta es, ¿cómo sabemos que Tercera de Juan fue inspirada? Uy. ¿Que acaso la Biblia nos enseña que Tercera de Juan fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico en donde dice la misma Biblia que Tercera de Juan fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico que enseña que Segunda de Juan fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico que enseña que Primera de Clemente no fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico que enseña cuáles son los criterios que deben cada uno de los libros que se consideran inspirados cumplir para considerarse inspirados? ¿Dónde están esos pasajes? No lo dice la Escritura. Por ende, esta afirmación que dice, ¿cómo saber cuando algo es inspirado y es por medio de la Escritura no enseña eso. Porque nuevamente, cuando nosotros analizamos los 27 libros del Nuevo Testamento y nos preguntamos cuál es la razón por la que cada uno de estos libros consideramos que es inspirado, la misma Biblia no te responde eso. La Biblia no te responde ni te da un listado de libros que deben formar parte de las Escrituras. No te lo da, a menos que utilices obviamente el índice para sacar esa conclusión. Después, por otro lado, dice, Pedro se equivocó en la práctica de vida con respecto, bueno, a la forma de vivir de los cristianos. Sí, y eso no tiene nada que ver con la sola Escritura. De hecho, la misma Biblia enseña de que Pablo lo exhortó. ¿Y lo exhortó por qué? Por hipocresía. Entonces, ¿qué quiere decir que la iglesia es infalible o que el papa es infalible? ¿Quiere decir que no puede caer en pecado? No. Ese es el problema de los apologistas protestantes. Es que tienen una idea del catolicismo, tienen una doctrina católica que solamente en su imaginación existe. La infalibilidad papal o la infalibilidad de la iglesia no significa que no puede caer en el pecado o que no puede ser hipócrita, como en el caso de Pedro, cuando No. Pablo lo exhorta. Ahora la pregunta es, ¿esto quiere decir de que Pedro enseñó la herejía? ¿Pedro era un hereje? ¿De verdad estás dispuesto a sostener eso? Y si estás dispuesto a sostener eso, me tendrías que mostrar algún pasaje bíblico. Ahora la pregunta es, si el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles podían llegar a ser herejes, ¿cómo sabemos que no lo fueron?